Saludaría a Jorge Morales, ingeniero industrial, que nos acompaña esta noche en el Gatalagua. Señor Morales, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, y en mitad de esta ola de frío, el precio de la electricidad ha subido hoy. Explíquenos cuánto ha subido y qué ha pasado. Bueno, el precio hoy está cerca de los 80 euros por megavatio hora, como muy bien poníais antes en el gráfico. Son niveles que no estamos acostumbrados a ver, solamente los vimos en diciembre de 2013. Quiero recordar a los telespectadores que el Gobierno intervino a la famosa subasta eléctrica, acabó con ella, ¿no? Y fijó un nuevo sistema de precios debido a aquellos precios tan altos. Bien, pues estamos en unos niveles que, insisto, solamente hemos visto en esa época, ¿no? El precio para mañana ya lo tenemos y está por encima de los 80. Vamos a verle, a comentar este gráfico que está comentando el señor Morales en pantalla de lo que ha subido desde el pasado mes de... No, este no era el del comienzo del programa, desde el pasado mes de abril. Vamos a verlo, efectivamente, porque decía que se ha llegado a cuadruplicar, ¿no, señor Morales? Bueno, casi, ¿no? No Bueno, tanto, bien. pero efectivamente teníamos una media. Y esto, ojo, porque no es un dato de coger una hora, que No. alguien puede decir, hombre, es que es una hora un poco especial, la que has cogido has hecho trampas. No, estamos hablando de medias mensuales que ya tienen algo más de valor, ¿no? Entonces, la media mensual en abril de este año pasado, el último mes de abril que hemos tenido, estaba el promedio del mercado mayorista de electricidad, que es como el Mercamadrid, digamos, de la electricidad, donde se compra y vende energía todos los días a nivel mayorista, estaba en 24 euros el megavatio hora. Para hoy está en 78 y para mañana por encima de 85 euros el megavatio hora, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa para que esto haya variado tanto, ¿no?, en tan poco tiempo? Bueno, pues tenemos un mercado, llamamos marginalista, es decir, la última central que es necesaria para satisfacer la demanda en cada una de las horas del año es la que marca el precio de todos los demás, ¿no? La mayor parte de mercados son marginalistas, ¿vale? Lo que ocurre es que este mercado es un poco especial, porque resulta que gran parte de la generación eléctrica que hay por debajo, ¿vale?, no tiene nada que ver con esa central que es la que marca el precio, ¿no? Digamos que una pequeñísima variación en las condiciones de contorno llevan a grandes variaciones en los precios, que es lo que estamos observando aquí, ¿no? Dice el ministro, no, es que el problema es la meteorología. Sí. Lo acabamos de ver, es verdad que hay una situación, bueno, ha hecho mucho frío, sobre todo en Levante históricamente, en el resto de España ha hecho frío, pero lo normal en invierno, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, y es verdad que esa meteorología lo que lleva es que, por un lado, hay menos renovables, es decir, hay que tener en cuenta que el 40% de la electricidad de España se produce con energías renovables, principalmente, en este orden, con viento, la energía eólica, con agua, la hidroeléctrica y con sol, la fotovoltaica y la termosolar, ¿no? Entonces, bien, ese 40% es verdad que en una situación donde hay una meteorología desfavorable, pues se produce menos energía con esas fuentes, ¿vale? Y por tanto entran otras fuentes más caras, como son, por ejemplo, el carbón o el gas, que es lo que está entrando ahora mismo, ¿no? Esto es cierto, y en ese sentido las declaraciones del ministro esta mañana son correctas, en el sentido de decir, bueno, es que tenemos una situación meteorológica que empuja al alza los precios. También hay otra cuestión que dice, no, es que la demanda además es muy alta. Efectivamente, eso también impulsa al alza los precios, ¿no? Esto he visto algunas declaraciones de... Hoy decía Pablo Iglesias, vamos a ver el Twitter de Pablo Iglesias, que decía algo en relación a lo que dice el señor Morales. Decía que disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice, donde decía que el precio de la luz se dispara a partir de las 7 de la tarde en plena ola de frío. Bueno, podemos discutir sobre el tema de disparar. Que suba la luz cuando hay más demanda es normal. Eso ocurre en todos los mercados, ¿vale? Es decir, los anuncios de televisión son más caros cuando hay más demanda de anunciantes. El prime time, sí, efectivamente. Por tanto, es lo normal. Esto no debe sorprender a nadie, que cuando hay mucha gente que me dice, no, es que siempre sube la gasolina cuando nos vamos de vacaciones y sube la luz cuando hay más demanda. Bien, esto es lo normal. Vale. Otra cosa es que estemos hablando de que se haya más que triplicado el precio, que ahí es donde yo tengo grandes diferencias con las declaraciones que ha hecho el ministro, ¿no? Por supuesto que hay presiones al alza, pero tanto como para triplicar el recibo, no. Entonces, vamos al fondo de la cuestión, que es el gráfico ese que mostrabais antes, ¿no? El de las tartas, ¿no? El de las tartas. Vamos a ver el de las tartas en abril y sobre todo cómo está a día de hoy la distribución de cómo son las renovables y... Claro, porque uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el coste de producir este producto para que se haya más que triplicado el precio en pocos meses, ¿no? O sea, entonces, vamos a vemos ver, en abril... este gráfico que dice que el 51,9 de la electricidad se producía basándonos en las renovables en abril, ¿no? Eso es. Esto es lo que dice este gráfico, ¿no? En abril, el promedio está en el 40, pero en este mes fue muy bueno desde el punto de vista meteorológico y teníamos un 52% casi de la producción era renovable, ¿no? Entonces, siguiendo la teoría del ministro, vamos a ver ahora lo que ha pasado hoy, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, vamos a ver la situación que tenemos hoy. 18 de enero. Claro, tenemos el 35%. Entonces, uno lo que dice es, vamos a poner el símil de la compra, ¿vale? Estos colores que hay es las distintas tecnologías de generación, ¿no? La eólica, la solar, el carbón, el gas, etcétera, ¿no? Bien, yo voy a la compra. Entonces resulta que lo que en abril era el 50% de mi cesta de la compra, ahora es el 35%, no es el 0, ¿eh? No. Es el 35%.
¿vale? Es decir, ha caído 15 puntos, 16. Eso es, he cambiado 16 puntos del total de la cesta, los he cambiado de sitio y he comprado otras cosas. Y cuando voy a pagar el recibo, cuando voy a pagar el ticket a la caja, me dicen que la factura es el triple que la de abril. Esto es lo que está pasando en el mercado eléctrico y esto es lo que hay que denunciar. Es decir, aquí hay un problema de reglas de juego, aparte de la situación meteorológica. Es decir, las reglas de juego del mercado, este sistema marginalista, como digo, tal y como está funcionando, todo lo que hay detrás del mercado, no solamente el sistema marginalista, a lo que lleva es a que ocurran estas cosas. Aquí una pequeñísima variación en las fuentes de producción llevan a enormes variaciones en el precio de la luz. Y claro, esto lo que pasa es que, bueno, pues luego, como ha dicho hoy el ministro, puede llevar a subidas de la luz de más de 100 euros al año a un consumidor doméstico. A mí eso, personalmente, me parece una barbaridad, ¿no? Que una pequeña variación en los costes lleve a enormes diferencias en los precios que pagamos los consumidores. A ver, señor Morales, cuestiones básicas. ¿Por qué la electricidad en España es tan cara en comparación con el resto de países? Si es que es tan cara, explíquenoslo, intentemos, sobre todo, como le digo, lo bien que lo está haciendo, de una manera didáctica para que todos los españoles, esa pregunta que tenemos, ¿por qué se paga tanto en nuestro país por la electricidad? Y luego le preguntaré si el gobierno no puede hacer algo en este tipo de épocas para contener lo que ha ocurrido, que es que se hayan disparado los precios. Bueno, lo primero que hay que decir es que la electricidad es cara dependiendo de en qué contexto hablemos, es cara o no lo es. ¿Por qué digo esto? España ahora mismo está depende del trimestre, pero aproximadamente está entre el quinto y el octava posición de toda la Unión Europea en cuanto a mayor precio de la luz del consumidor doméstico, ¿vale? El consumidor doméstico tipo. Pero no es así, por ejemplo, el consumidor industrial, que tiene un precio normalmente en la media, incluso por debajo de la media de la Unión Europea, ¿vale? Esto por un lado. En segundo lugar, la factura de la luz en España tiene dos componentes principales. Tiene la parte fija del recibo, lo que conocemos como parte fija, técnicamente se llama término de potencia, esto de que si pones demasiados electrodomésticos a la vez te saltan los plomos, ¿verdad? Porque es la potencia contratada, la máxima demanda que puedes tener simultáneamente. Bien, esta es la parte fija y luego está la parte variable, que es la que depende de las vueltas del contador. Claro, alguien podría decir, hombre, me podrías preguntar, ¿cuánto ha subido la luz desde abril hasta ahora? Y yo te digo, para un consumidor tipo ha subido un 38%, porque es su factura final, ¿eh? Ya no estoy hablando del mercado mayorista, no estoy hablando del mercado Madrid, estoy hablando de la factura final, ¿vale? Un 38%. Es decir, claro, pero depende mucho del tipo de consumidor, porque lo que ha ocurrido es que en la última legislatura, en los últimos 4 años, la parte fija se ha duplicado, ¿vale? Se ha duplicado, mientras que la parte variable ha bajado del orden de un 20%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdone, ¿qué tanto por ciento de una factura que yo pago, que usted, cualquier persona en su casa, de una factura es fija y cuánto es variable? Pues depende del tipo de consumo que usted tenga. Porque yo le digo... un español medio, para entendernos. No, pero es que ahí es donde empezamos a tener problemas cuando comparamos precios de la luz. ¿Qué es un español medio? Por ejemplo, una segunda residencia prácticamente no tiene parte variable. Prácticamente es parte fija. Una familia como la que acabamos de ver, que tiene verdaderas dificultades para pagar la factura de la luz, ¿qué es lo que hace? Tratar de ahorrar y tratar de consumir lo mínimo posible. A esa familia le ha destrozado que se haya duplicado la parte fija. Claro. Porque consumiendo mucho menos que antes, paga el doble en la factura de la luz, porque su recibo básicamente es parte fija. Yo por las redes sociales recibo periódicamente fotos de facturas donde me dicen, me están estafando, porque de una factura de 60 euros... resulta que lo que es el consumo son 3 euros. ¿Y eso cómo puede ser? Bien, eso lo que ocurre es que la parte fija del recibo, insisto, se ha duplicado. Lo que hace 4 años costaba 25 euros por kilovatio al año, contratado, o sea, insisto, de simultaneidad, de poner electrodomésticos a la vez, hoy cuesta 50. La pregunta del millón es, ¿por qué ocurre eso? Eso es. ¿Por qué la parte fija se ha duplicado y la parte variable está dependiendo de todas estas cosas? Bien. Mire, en la ley del sector eléctrico que se aprobó en el año 2013, en diciembre de 2013, después de, cuando estaba todo esto que contaba antes de la subasta, la suspensión y todo aquello, se decidió que estos juegos se iban a acabar, porque básicamente eran juegos políticos, de quién sube la luz aquí o baja o pongo a este tipo de consumidores van a pagar más o van a pagar menos. Y que iba a haber una metodología de reparto de costes del recibo de la luz. Dentro del recibo de la luz hay un montón de costes, un montón. No solamente es el mercado mayorista. El mercado mayorista son 11.000 millones de euros, que no es poco, pero en total hay 37.000 millones. Es mucho más que el mercado mayorista, que es este que hemos visto que se ha disparado, ¿vale? Bien, pues todos estos conceptos se decidió en el año 2013 en una ley por el Congreso de los Diputados que se iban a repartir de forma, por lo menos, no arbitraria. Es decir, que iba a haber una metodología de, pues por este criterio se va a repartir este centro de coste y por este otro. ¿Qué es lo que ha pasado a día de hoy? Pues que no se ha cumplido la ley. Como no se ha cumplido la ley, no hay ninguna metodología para repartir estos costes dentro del recibo de la luz. Y esto nos lleva a que ese reparto sea arbitrario. O mejor dicho, dependa de la voluntad del ministro o del secretario de Estado de turno, que es el que decide, pues si va a subir ahora más la luz del consumidor doméstico, va a subir más la del consumidor industrial. Es decir, están haciendo política energética con el recibo de la luz de los españoles. Entonces, claro, cuando me pregunta, ya vuelvo a la pregunta inicial y con esto termino, cuando me dice, pero ¿cómo es posible que la luz en España esté más cara? Tal, digo, bueno,
pregúntele al ministro, que es el que decide en cada momento cómo reparte el recibo de la luz, ¿vale? Porque globalmente los conceptos que tiene el precio de mercado mayorista de electricidad en España no está muy por encima de los demás. Es verdad, hay unas primas a renovables, pero también hay primas a renovables. Por ejemplo, en Alemania tienen muchas más primas que nosotros, en Dinamarca también. Hay una serie de conceptos ahí que dices, bueno, ¿y usted cómo me lo reparte? ¿No? Ahí lo que habría que ver es cuántas subvenciones cruzadas, que es lo que estamos hablando en el sector muchas veces, se producen en el recibo de la luz. Es decir, cuánto de mi recibo estoy pagando yo, o sea, o cuánto de su recibo estoy pagando yo, o estoy pagando yo parte del recibo de la industria. Claro.